Buenos días, bienvenidos a la videoconferencia relacionada con el tema 3 de Matemáticas 1, que trata sobre graficación de funciones. Antes de comenzar la presentación, quiero recordarles que en la plataforma Saya, en el aula de Matemáticas 1A y 1B, están cargados los archivos correspondientes a las tareas evaluadas número 1 y número 2, las cuales tienen fecha de entrega el 08 de agosto 2022 hasta las 23:55 p.m. de la noche. ¿Ok? Tienen tiempo suficiente entonces para realizar estas actividades. La teoría la vamos a estar trabajando y los ejercicios, teoría y ejercicios los vamos a estar trabajando hasta la fecha de entregas del 8/08/2022. Sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces la videoconferencia relacionada con graficación de funciones algebraicas. Recordando lo que vimos la semana pasada en la última clase, donde hicimos un análisis de las diferentes funciones algebraicas. Vimos la función constante, la función lineal, la función cuadrática, la función logarítmica y exponencial, y por último la función de fracciones, fraccionada. Entonces voy a, o racional como se conoce. Vamos a comenzar la actividad. Déjenme cargar la presentación para comenzar la actividad de esta videoconferencia. Aquí tenemos ya la presentación. Graficación de funciones algebraicas. Ok. Graficación de funciones algebraicas. ¿De qué se trata la graficación de funciones algebraicas? Fíjense. Las gráficas representan, para el estudio de cualquier fenómeno o para hallar la solución de problemas matemáticos, un paso importante, una herramienta muy importante para ver el comportamiento que puede tener un fenómeno o un problema matemático. Entonces, la gráfica de una función no es más que un conjunto de puntos X y función, un par ordenado XF de X o XY, como se conoce en la mayoría de los casos, donde X va a representar el dominio de F, ¿ok? Por lo tanto, la gráfica de la función es la gráfica de una ecuación Y igual a F de X. ¿Se acuerdan de cómo calcular el dominio y el rango de una función? Entonces, la gráfica va a representar, ¿verdad?, en el plano cartesiano, los puntos del dominio y los resultados de esos puntos sobre la función que va a representar el rango de esa función. Entonces, la gráfica va a contener todos los puntos que representen parejas ordenadas de la forma XY, donde X es el dominio y Y va a ser el rango de la función. Todas en el plano cartesiano. ¿Verdad? Para trazar una gráfica de una función, normalmente seguimos estos pasos. Primero, debemos despejar la variable dependiente y posteriormente determinar su dominio. ¿Okay?
Después se eligen convenientemente los valores de X para tabular y calcular con la función los suficientes valores de Y. Determino el dominio al despejar, ¿verdad?, la variable dependiente. ¿Correcto? Porque en ese momento analizo para cuáles valores de X yo obtengo los resultados, ¿verdad? Porque el dominio es ese, todos los números que me den resultados en la función. Hago una tabulación de los valores de X que voy a utilizar de acuerdo a ese dominio y que me puedan dar, ¿verdad?, una gráfica sin llegar a escribir todos los números del dominio. Porque hay un dominio para funciones, por ejemplo, para las funciones lineales, donde ese dominio va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? Entonces, con una cierta cantidad de números del dominio, yo puedo graficar esa función. Una vez obtenido esa tabla o esos valores de X, se ubican en el plano cartesiano y se unen. Es recomendable utilizar escalas apropiadas en los ejes coordenados para mostrar mejor su comportamiento. Las escalas te van a dar una mayor o menor amplitud de ese gráfico que estás colocando en el plano cartesiano. Vamos a ver entonces un ejemplo. Y voy a repetir cuáles son esos pasos. Despejo primero la variable dependiente. Determino cuál es el dominio de la función. Hago una tabla o tabulo valores de X en función, ¿verdad? Y calculo valores de Y. Y después coloco el par ordenado de XY en el plano cartesiano y uno esos puntos para obtener la gráfica. Vamos a ver entonces un ejemplo. Voy a graficar la función que está presente ahí que dice que Y es igual a 1 sobre 2X menos 8. Entonces, ya la variable dependiente está despejada. O sea que esta función está explícita. Es una función explícita porque la variable dependiente ya está despejada y depende del valor que tome X. ¿Ok? Entonces, de acuerdo al dominio que vaya a conseguir ahorita, ¿verdad?, yo podré obtener cuáles son los puntos para realizar la gráfica en el plano cartesiano. ¿Ok? Entonces, avancemos. Y igual a 1 sobre 2X menos 8. Ok. ¿Qué pasa? Fíjense. Vamos a regresarnos otra vez. Ya viendo la función, ¿verdad?, ya sé, por sustitución, que si X vale 4, el denominador de esta función nos va a dar 0. Y ya sé que el dominio de la función no puede incluir el número 4. Porque el número 4 hace, ¿verdad?, imposible realizar el cálculo. Porque va a estar dividiendo el 1 entre el 0. Y esa función se convierte en una indeterminación. Ya no es continua. ¿Ok? Entonces, en función de eso, todos los otros valores me dan resultados. Si sustituyo el 1, tengo resultados. Si sustituyo el 2, tengo resultados. Si sustituyo el 3, tengo resultados. Positivos y negativos, voy a obtener resultados con excepción de X cuando valga 4. Quiere decir que el dominio no incluye al número 4 en la gráfica. ¿Ok? Entonces, para esta función, el único valor que hace que la función sea indeterminada es X igual a 4. Por lo tanto, el dominio de la función va a ser un intervalo abierto desde menos infinito hasta 4, unido con un intervalo abierto desde 4 hasta infinito, donde el 4 no forma parte de la solución de ese dominio.
realizo una tabla de valores positivos y negativos sin incluir el 4. Por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 3.8, 3.9. Fíjese, no estoy incluyendo el 4. Puedo incluir el 5, porque el 5 sí tengo respuesta. Igual pasa para los valores negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, hasta incluye menos 5 en adelante y puedo obtener valores como lo tengo acá. Para 4 no está definido, pero para 4.1, 4.2, 5, 6, 7, obtengo valores. ¿Verdad? Entonces ya tengo valores de X y Y. ¿Qué hago? Los llevo a la gráfica, al plano cartesiano. Plano cartesiano X y Y, ¿verdad? Donde ya tengo definido cuáles son los valores que están en X. Para la parte negativa van a ser 0, menos 1, menos 2, menos 3, como están acá. Hago la escala hasta menos 4 para poder apreciar, ¿verdad? Y de aquí en adelante también para la parte positiva, desde 0 hasta lo que quiera. El punto 4 no va a dar valores porque es indeterminado y comienzo a graficar, ¿verdad? Ok, comienzo a graficar y veo la forma que tiene la gráfica. Vemos que es una gráfica que se hace asintótica hacia el eje X, ¿verdad? Está asintótica, sigue cayendo, pero nunca se llega a pegar al eje. O sea, no intersecta el eje X. Al igual, no hay ninguna intersección con el eje Y. Sube por acá después del 4 y por debajo del 4 baja la función. Y así he realizado la gráfica de esta función, sin importarme si es una función lineal, constante, exponencial. Así se grafican los puntos de una gráfica. Por supuesto, no tengo aquí especificado el tipo de función. Cuando veamos las funciones, nos daremos cuenta que existen unas reglas para cada una de las funciones que nos van a facilitar más rápidamente el trabajo de graficar. Entonces, calculé el dominio, tabulé unos puntos y el par de puntos los llevé al plano cartesiano XY. Vamos a hacer un repasito de la parte del sistema de coordenadas cartesianas o rectangular. ¿Qué es el sistema de coordenadas cartesianas? Eso lo vimos anteriormente en las presentaciones anteriores. ¿Qué es el sistema cartesiano de coordenadas cartesianas? Nombrado en honor del matemático y filósofo René Descartes. Consiste de dos ejes. Dos ejes que se intersectan, ¿verdad? Que se crucen en lo que denominamos el origen. Dos rectas reales. ¿Ok? X y Y. Donde el plano cartesiano determina unos cuadrantes. ¿Verdad? Primero, segundo, tercero y cuarto. Donde podemos ya apreciar valores positivos de X y Y para el primer cuadrante, valores negativos de X y positivos de Y para el segundo cuadrante, negativos y negativos tanto en X y Y en el tercer cuadrante y positivos en X y negativos en Y para el cuarto cuadrante. Ya eso nos facilita cuando veamos el par ordenado, cuando tengamos los pares ordenados, dónde van a estar colocados esos puntos. El eje X, ¿verdad? Y el eje Y se intersectan en un punto que se llama origen. ¿Ok? Los números crecen hacia la derecha y decrecen hacia la izquierda en el eje X y crecen y decrecen
hacia arriba o hacia abajo en el eje Y. Entonces, el par ordenado o la pareja de puntos X, Y se utilizan para dar las coordenadas del punto. ¿Ok? Las coordenadas del punto son dos parejas, una pareja de valores de X y Y. ¿Ok? El primer valor del par ordenado siempre es X y el segundo valor se refiere a Y. Cuando usted une varios pares ordenados, está obteniendo la forma de la gráfica de la función que usted está graficando. Vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo grafico yo pares ordenados? Entonces, aquí me dice, localice los siguientes pares ordenados en el plano cartesiano. A 1,4, B 5,5, C 0,2. Coloco los puntos de acuerdo a los valores del par. En el primero, el punto A, ¿verdad? Tiene valor de 1 en X y 4 en Y. 1 en X y 4 en Y. Se localiza aquí arriba. El segundo, 5, 5. 5 en X, 5 en Y. El tercero, 0, 2. 0 en X y 2 en Y. 3 menos 0. 3 negativos en X y 0 en Y. Menos 3 y menos 1. Menos 3 en X y menos 1. Este punto, fíjese, está equivocado acá. Este punto debe ir aquí. Menos 3 y menos 1. ¿Ok? Y el último, que es 2 y menos 4. 2 en X menos 4 acá. Este punto hay que corregirlo. Aquí hay un errorcito, pero menos mal que ya lo vimos para que vean que está equivocado. Este punto sería, ¿quién? Sería 0 menos 1. Ok. Si usted dibuja varios puntos o los grafica, los puede unir. Para la gráfica que está al lado, la gráfica nos está dando el comportamiento de una línea recta en el gráfico. ¿Ok? Entonces ya vemos cómo se grafican los puntos. ¿Ok? Cómo se utiliza el plano cartesiano para colocar puntos que me dan las coordenadas. Ok. Ya sabemos cómo trabajar con el plano cartesiano. Ahora vamos a comenzar a estudiar cada una de las funciones. Vamos a comenzar por la función lineal. Habíamos visto en la presentación anterior cuál era la función lineal. La función lineal es un polinomio de primer grado. ¿Correcto? Polinomio de primer grado. ¿Correcto? Que es una línea recta. Entonces, ¿cuál es el dominio? Aplicando la regla para graficación, ya sabemos que el dominio y rango de una función lineal son todos los números reales. ¿Ok? Y cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado, como acabamos de decir. Por lo tanto, la ecuación tiene la forma y igual a mx más b. La forma explícita de la función, donde la variable dependiente es y la variable independiente es x. El término m no es más que la pendiente de la ecuación y el valor y b no es más que el intersecto de la función con el eje y.
Su gráfica siempre será una línea recta, no horizontal. ¿Ok? ¿Cuándo sería una línea recta horizontal? La única recta horizontal es la función constante. ¿Ok? La función lineal no es horizontal. Para que sea una función constante, x puede ser 0, tiene que ser 0, o m debe ser igual a 0, para que solamente quede la constante b. Ok. La inclinación de dicha recta está dada por la pendiente. Y la ordenada en el origen es b, que es el intersecto. Vamos a graficar, o vamos a ver varias funciones lineales. Y igual a 2x más 3, y igual a 5x menos 4, y igual a menos 3x más 5. Ahí tenemos tres ejemplos de funciones lineales. El intersecto en la primera es 3, en la segunda es menos 4, y en la última es 5. La pendiente en la primera es 2, en la segunda es 5, y en la tercera la pendiente es menos 3. La pendiente no es más que hacia dónde se ubica la inclinación de la línea recta. Aquí tengo dos gráficas de 1, 2, 3 líneas rectas. En la primera gráfica la función es y igual a 3x más 2. ¿Ok? Como vemos, este 2 es la ordenada en el origen, que es el intersecto con el eje y. 3 me dice que es positiva. Cuando se dirige hacia la izquierda, la inclina hacia la derecha la inclinación, la pendiente es positiva. Si la inclinación está hacia la izquierda, la pendiente es negativa. Entonces, ¿cómo calculo la pendiente? Tomando dos puntos de la línea recta y ejecutando la ecuación que tengo acá. M es igual al punto mayor en Y menos el punto menor dividido entre el punto mayor en X menos el punto menor en Y de un par ordenado X1 y S1, X2 y S2, que son dos puntos en el plano cartesiano que se unen y forman la línea recta. ¿Ok? Para la segunda gráfica de esta acá tengo dos rectas, con pendiente positiva y con pendiente negativa. La primera es 12x más 3, donde m vale 2, y la segunda es menos 3x menos 2, donde la pendiente es menos 3. ¿Ok? Como ven, la inclinación hacia la izquierda me da pendiente negativa y la inclinación hacia la derecha me da, o dirección, pues, hacia la parte positiva del primer cuadrante, me da pendiente positiva. Dirección hacia la parte positivas negativas de los cuadrantes que me da la pendiente negativa. Así graficamos entonces una línea recta. Resumiendo, el dominio y el rango de una función lineal son todos los valores reales, de menos infinito hasta infinito. En la ecuación de la línea se distingue la pendiente, que no es más que la inclinación que tiene la línea recta, positiva o negativa, y el intersecto con el eje Y, que es la constante al final de la función que queda en la función y igual a mx más b, que es la fórmula general de una función lineal. Vamos a ver otro ejemplo, cómo calcular términos de la función lineal. Ok, me piden graficar la recta, ya me están diciendo que es una recta,
que pasa por los dos puntos 2,4 y 5 menos 2. Llevo los puntos al plano cartesiano, los 4, 5 menos 2 y uno de los puntos con una línea recta. Ok. Y también me piden calcular su pendiente. Tengo la ecuación que me dice que la pendiente es y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. ¿Quién es este caso x sub 2 o y sub 1? Es indiferente cuál de los dos puntos tome usted. Usted puede tomar este como el primer punto y usted puede tomar este como el segundo punto o al revés. Toma este como el primero y este como el segundo. En el caso del ejercicio, se tomó este como el último punto, el punto Y2, X2, Y sub 2, y este punto es X1, Y sub 1. Entonces, la pendiente es Y sub 2 menos Y sub 1 dividido entre X sub 2 menos X sub 1. Así calculo la pendiente según la ecuación. Sustituyo. ¿Quién es Y sub 2? 4. Menos. ¿Quién es Y sub 1? Menos 2. 4 menos menos 2. ¿Quién es X sub 2? 2. ¿Quién es X sub 1? Menos 5. El valor de 5. Entonces sería 4 menos menos 2 dividido entre 2 menos 5. Menos por menos es más. 4 más 2, 6. 2 menos 5, menos 3. 6 dividido entre menos 3 me va a dar menos 2. Y aquí me está diciendo que la pendiente negativa debe estar dirigido hacia la parte izquierda, la inclinación de la línea recta. Y así la pendiente me confirma la forma de la gráfica. De esta manera calculo la pendiente de esa línea. Hay que recordar que por dos puntos pasa una única sola línea recta. Por dos puntos solamente va a pasar una línea recta. Por un punto van a pasar infinitas líneas rectas. ¿Ok? Observe que en este caso la pendiente es negativa. Esto ocurre cuando la recta baja de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Desde este lado, si yo la sigo extendiendo, va a ir desde aquí hasta acá. Significa que cuando X aumenta unidad, la Y disminuye 2 unidades. Eso es lo que me está diciendo la línea, la pendiente de la línea recta. Veamos el otro ejercicio. Nos piden encontrar una ecuación de la recta que pase por el punto menos 2,1, cuya pendiente es igual a menos 3. Y me piden también que encuentre el punto sobre la recta cuya coordenada es igual a 4. La segunda parte se resuelve al resolver la primera parte, que es la ecuación. Porque lo que tengo que hacer es sustituir el valor de X en la función para hallar el valor de Y. Tengo entonces la pendiente, ¿verdad? Que vale menos 3. Y un punto que vale menos 2, 1. Si me vengo para acá, donde la fórmula general me dice que Y es igual a mx más b, tengo el valor de m y tengo dos puntos. Puedo hallar el intersecto, ¿correcto? El intersecto que sería b, porque tengo el valor de y tengo el valor de m y tengo el valor de x.
el intersecto de B lo puedo hallar. Y al hallar el valor de B, puedo hallar el otro punto de ese intersecto. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve. Ok. Usamos la ecuación general de la pendiente, que me dice que y menos y sub 0 es igual a m por x menos x sub 0. O sea, de esta ecuación, ¿verdad? La horizontalicé y puse la fórmula. Sustituí el valor, cambié los subíndices. El valor mayor se representa por i y el valor menor se representa por sub 0. Aquí está. Y menos y sub 0. Este es el mayor valor y este es el menor valor. Con mm3 y el punto inicial menos 2, 1, sustituyendo, voy a determinar la ecuación. Entonces, sustituyo en esta ecuación este punto inicial. Y menos 1, ¿verdad? Es igual a menos 3 por x menos 2. Y menos 1 igual a menos 3 por x menos 3x menos 3. ¿Verdad? Multiplicándolo por este término acá sería menos 6. Menos por menos, más. Multiplicado por menos, menos. 3 por 2, 6. Y menos 1 igual a menos 3x. Paso el término menos 1 para acá. Y me queda la ecuación ya de la línea recta. Y es igual a menos 3x menos 5. Porque menos 6 más 1 te va a dar menos 5. Entonces, tengo un intersecto en menos 5, ¿verdad? Que es el punto de corte con el eje Y. Y tengo una pendiente que es negativa. Ya calculé la ecuación. Para conseguir el punto que me están pidiendo acá, lo que tengo que hacer es sustituir en esta ecuación el valor de 4. Y igual a menos 3x menos 5, en x igual a 4 sería y igual a menos 3 por 4 menos 5. Cuando x vale 4, y vale menos 17. Así la recta pasa por el punto 4 menos 17. Con esos dos puntos ya usted puede trazar la línea recta. ¿Verdad? Punto inicial, menos 2, 1. Punto final, menos 17. O sea, 4 menos 17. ¿Ok? Con pendiente negativa, o sea que va hacia la parte superior. O también puede decir baja hacia la parte inferior, ¿verdad? Inclinada hacia la izquierda. Vamos con otro ejercicio. Vuelvo un ejercicio parecido. ¿Ok? Ahora yo tengo dos puntos. Encontrar la ecuación de la recta que pasa por los puntos menos 1, 3 y 2, 4. Y verifique que el punto menos 4, 2 está sobre la recta. Ahora voy a verificar que el punto menos 4, 2 está sobre la recta. ¿Ok? En el ejercicio anterior quería saber cuál era el valor de la abscisa en la ecuación. Porque ya tenía la coordenada. Ok. Como aquí tengo dos puntos, puedo calcular la pendiente. ¿Ok? Porque sé que la fórmula de la ecuación va a ser igual y igual a mx más b. Voy a calcular la pendiente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la pendiente para luego usarla, ¿verdad? Y conseguir la ecuación de la línea recta. Sustituyo. Entonces, este término o esta coordenada es la inicial y esta es la coordenada final. Punto inicial, punto final. Entonces, m es igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 menos x sub 1. Sustituyendo, y sub 2 es igual a 4. Y sub 1 es 3.
¿Ok? X sub 2 es igual a 2 y X sub 1 es menos 1. 2 menos menos 1. Resolviendo me va a dar que la pendiente es igual a 1/3. Ya tengo 1/3. ¿Ok? Voy a utilizar el punto 2, 4 como el punto X sub 0 en la forma punto pendiente. Así obtenemos, ¿verdad? Ya tengo la pendiente. La pendiente vale 1/3. Si sustituyo en la ecuación general y igual a mx más b, utilizando el primer punto o el segundo punto, voy a calcular la intersección. El punto de intersección para completar la ecuación. Acuérdense que lo único que determiné en la ecuación fue este término. Para conseguir b, sustituyo acá y sustituyo uno de los dos puntos, el inicial o el final, y obtengo el valor de b. Siempre va a ser el mismo valor. ¿Ok? Porque es la intersección con el eje y. Y al determinar b, puedo sustituir ya definitivamente el término y conseguir la ecuación de la línea recta. Cuya pendiente es 1/3. Sustituyéndolo, después de haber conseguido puedo obtener este término x, y igual a 1/3 de x más 10 o y igual a 1/3 paréntesis x más 10. ¿Ok? Entonces, para conseguir el punto B, ¿verdad? Que voy a verificar que el punto menos 4,2 sobre la recta, lo que tengo que hacer es sustituir en la ecuación. Y menos 4 es igual a 1/3 de x menos 2, ¿verdad? Utilizando la misma ecuación de la pendiente. Y así determino en la ecuación la verificación. Y menos 4 igual a 1/3 de x menos 2. Adelantemos entonces. Vamos a ver ahora la función cuadrática. Una función cuadrática no es más que un polinomio de segundo grado. ¿Ok? Cuyo exponente mayor es 2. Por eso se define como una función cuadrática. ¿Cuál es la forma que tiene? Ya la habíamos visto anteriormente. Y igual a f de x y eso igual a x cuadrado más bx más c. Con a diferente de 0. Porque si es igual a 0, sería una línea recta. ¿Ok? Todos, el dominio está en la recta real. ¿Ok? Entonces, el dominio de una función cuadrática es el conjunto de números reales. Y el rango se halla calculando primero la ordenada del vértice. ¿Ok?
La gráfica de la función cuadrática es una parábola que abre hacia arriba si A es positiva y abre hacia abajo si A es negativo. Eso hay que recordar. ¿Ok? Ya me está diciendo, cuando me den una ecuación cuadrática, hacia dónde abre la parábola, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor de A. La C va a representar el intersecto con el eje Y. Para hallar el intersecto en el eje X, si los hay, lo que hacemos es igualar la ecuación a 0, ¿verdad? Y calculamos las raíces por factorización o aplicando la fórmula que usted conoce de menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Correcto? Y el término que está acá es importante porque ese término me indica si cuántas raíces voy a obtener. Eso lo habíamos visto nosotros también en la lámina anteriores de la presentación anterior. La abscisa del vértice, ¿verdad? O el valor de la coordenada en X, lo hallamos utilizando esta ecuación que dice X igual a menos B sobre 2A. Con el valor hallado acá, usted sustituye en la ecuación y determina el valor de la ordenada. ¿Ok? La abscisa que es X, la calcula con la ecuación y la ordenada sustituyendo el resultado en la función original. La ordenada del vértice se obtiene sustituyendo el valor numérico de X obtenido previamente en esta ecuación. Así tengo yo el punto donde parte la apertura hacia arriba o hacia abajo de la parábola. Entonces, resumiendo, la ecuación cuadrática, ya habíamos visto nosotros, es un polinomio de segundo grado, con exponente mayor igual a 2. La ecuación, una función cuadrática, su gráfica es una parábola. ¿Ok? Y esa parábola se determina hacia dónde abre con el valor de A. Si A es positiva, abre hacia arriba. Si A es negativa, abre hacia abajo. El dominio son todos los números reales, menos infinito hasta más infinito. Y el rango, para calcular el rango, debo calcular primero el vértice, ¿verdad? Como lo dice en la teoría. El rango se halla calculando primero la ordenada del vértice. Entonces, la ordenada es el valor de Y. Desde ahí parte el rango. Porque la abscisa es el valor de X. ¿Cómo calculo la abscisa? La abscisa la calculo con la ecuación que dice que X es igual a menos B sobre 2A. Y luego la ordenada sustituyendo el valor que me da acá con la ecuación en la función original para hallar la otra parte de la coordenada. ¿Ok? La C en la ecuación cuadrática representa el intersecto con el eje Y. ¿Ok? Si tiene intersecto en el eje Y. Y el corte, las raíces las determino por factorización o con la ecuación de segundo grado. ¿Cuántas raíces voy a obtener? ¿O cuántos son los intersectos con el eje X? Para una ecuación de segundo grado solamente son 2. Para el eje, para una ecuación lineal es uno solo. Si fuera una ecuación cúbica serían 3 intersectos con el eje X. 3 raíces. ¿Ok? ¿Cuánto vale Y en esos puntos? Vale 0. ¿Estamos de acuerdo? En las raíces vale 0. Aquí tenemos un ejemplo.
sea la función y igual a x cuadrado menos 6x más 5. Entonces, sus dominios son todos los números reales. ¿Hacia dónde abre la parábola? Si ve acá, A vale 1 positivo, o sea que abre hacia arriba. ¿Ok? Es una parábola con las ramas hacia arriba porque A es igual a 1 y 1 es mayor que 0. O sea, es positivo. Entonces, voy a calcular el vértice. Primero calculo X. X igual a menos B sobre 2A, sustituyendo. Menos B que vale menos 6 sobre 2A y A vale 1. Menos 6 entre 2, eso vale 3. Ese es el valor de X. Sustituyo X en la ecuación. 3 elevado al cuadrado menos 6 por 3. El vértice tiene por abscisa 3. Y por ordenada, sustituyendo 3 elevado al cuadrado menos 6 por 3 más 5, eso me da menos 4. Por lo tanto, las coordenadas del vértice son 3 menos 4. Entonces, aquí tengo el vértice. ¿Ok? Debe abrir hacia arriba. Me dice que 5 es el intersecto con el eje Y. Aquí lo tengo. 0, 5. Para X igual a 0, Y vale 5. ¿Ok? La teoría se está cumpliendo. Me lo acaba de decir acá. ¿Ok? La C representa el intersecto con el eje Y. La C de 5 representa el intersecto con el eje Y. ¿Cuántas raíces espero conseguir? Que son los puntos de corte de X. ¿Verdad? Donde Y vale 0. Aplico la ecuación de segundo grado o aplico una factorización. Entonces, para los puntos de corte con el eje de las abscisas, hago x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0. Aplico la ecuación de segundo grado o factorizo. Las raíces en este caso son x igual a 5 y x igual a 1. X igual a 5, x igual a 1, el valor de y en ambos puntos es 0. Entonces tiene un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. ¿Por dónde va a trazar la recta? Primero por acá. Una recta que viene por aquí, se une con este, cruza acá y vuelve a subir. ¿Cómo va a ser de este lado? El vértice es la mitad de la parábola. Lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho. Y eso lo puede ver usted aquí en la gráfica. La distancia de este punto al medio, la distancia del medio a este punto, y ambos son iguales. 1 y 2. 1 y 2. Quiere decir que todo lo que esté aquí debe estar igual para este lado. Si usted sustituye cualquier punto de aquí en adelante, va a ser igual al punto que está acá. Si aquí, cuando x vale 0, le va a dar 5, aquí cuando sustituya, por decir 6, le debe dar también 5 acá. 36 menos 36 es igual a 0 y me queda 5. Eso es lo que verifica que lo que está del lado izquierdo de este eje de simetría es igual tanto para la derecha como para la izquierda. ¿Ok? El eje de simetría lo que hace es dividir exactamente a la parábola por la mitad. Entonces, así graficamos una parábola. Usted no necesita calcular valores para este lado porque ya sabe que estos valores son iguales a los valores que tiene de este lado.
porque el eje de simetría es exacto. ¿Cuántos puntos necesito para calcular o graficar? 1, 2, 3 y 4. Y ya tiene la forma de la parábola. El otro punto lo puede dar el número 6, que está acá porque va a ser igualito aquí. Si quiere ser más preciso, le da valores más cercanos acá. 0.1, 0.2, 0.5 y va obteniendo más precisión igual que acá. Puede calcular el valor para 2, 4, menos 12 más 5. Menos 12 más 5, 7. 4 sería 3. Y obteniendo los puntos de la gráfica para obtener más precisión y va a ponerla más bonita. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos esta ecuación que me dice y igual a 4 menos x cuadrado. ¿Qué falta aquí? Porque sigue siendo una ecuación de segundo grado. Porque el primer término, donde está el exponente 2, no existe. Existe acá. El término que no existe acá es el del x. Eso no importa porque tengo una ecuación de segundo grado porque tengo el exponente, el término con el exponente 2. ¿Y cuánto vale acá? Aquí a vale menos 1. El intersecto con el eje y será 4. ¿Ok? Entonces, primero veo hacia dónde abre la parábola. Como a es igual a menos 1 y es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. ¿Ok? Determino el eje de simetría, ¿correcto? Con las coordenadas del vértice. Entonces, calculo primero x. X igual a menos b sobre 2a. Menos b vale 0, porque no existe en la ecuación. El valor del a es menos 1. 0 entre menos 2. Positivo menos, eso me da 0. Quiere decir que x vale 0. Al sustituir acá en la ecuación para hallar la ordenada, me doy cuenta que y vale 4. Quiere decir que las coordenadas del vértice son 0, 4. Entonces, el eje de simetría está sobre el eje Y. Los puntos que están para acá son iguales a los puntos que están para acá. ¿Ok? En Y. En X, donde varían positivos y negativos. Ok. Ya tengo el vértice. Entonces, determino los puntos de corte con el eje X. Hago Y igual a 0. Y calculo los valores de X. Paso la X para este lado, hacia la izquierda. Le saco la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 4 es menos 2 más 2. Quiere decir que los puntos de corte son menos 2 y más 2. Para los puntos de corte, igualo la función a 0. Calculo sus raíces, ¿verdad? Y eso me da 2 y menos 2. Por lo tanto, 2, 0 y menos 2, 0 son los puntos de corte con el eje X, donde Y vale 0. ¿Ok? Y el punto de corte con el eje de las ordenadas es 0, 4. Es el único punto que corta la ordenada en Y, que en este caso coincide con el vértice de la parábola. Aquí tengo otra ecuación, otra parábola. Se resuelve de la misma forma. A vale 2, ya sé que abre hacia arriba. El punto de corte es menos 24, el intersecto con el eje Y, ¿verdad? Determino el vértice
el valor de la primera coordenada, que es menos b sobre 2a, me va a dar 2, ¿ok? En x. Y al sustituir x en la ecuación, me da 32. Quiere decir que el vértice va a estar en 0, menos 32 y va a abrir hacia arriba la parábola. Determino los puntos de corte por factorización o en la ecuación de segundo grado, haciendo y igual a 0, como lo dice acá. Y los puntos de corte son x igual a 6, o las raíces, x igual a menos 2. ¿Ok? 6 y menos 2. Por ahí pasa la parábola. Entonces tengo un punto, tengo 2 puntos, tengo 3 puntos y tengo el punto de corte con el intersecto del eje Y que me dijo que era menos 24. Aquí tengo menos 24, ¿verdad? Trazo mi parábola. De aquí para acá, hacia acá y vuelvo a subir para acá. ¿Ok? Si quiere tener más puntos, le da puntos de menos 3 y 6 para ver dónde cortan las. Con uno de los dos ya sabe que va a darle la misma respuesta. Y así grafica la función cuadrática. Bien, resumiendo. Primero determino hacia dónde abre la parábola. Si ya es mayor de 1, o sea, mayor de 0, positivo, abre hacia arriba. Si es menor de 0, abre hacia abajo, o sea que negativo. Determino, luego paso a determinar el eje de simetría por el vértice, para lo cual determino el vértice. Primero determino la axis en el eje X utilizando la ecuación menos b sobre 2a. Al hallar X, sustituyo en la ecuación y determino el valor de la ordenada. Ya tengo el punto del vértice. ¿Ok? De ahí para allá tenemos todos los valores del rango. Paso ahora a determinar los otros dos puntos que son las raíces de la ecuación de segundo grado. Determino las raíces utilizando la ecuación de segundo grado o factorizando. Ya tengo entonces 4 puntos. Las dos raíces, el vértice y el intersecto con el eje Y. Ya puedo graficar la parábola. Si quiere darle más puntos, lo sustituye en la ecuación y le va a dar dónde quedan los otros puntos de la parábola para que sea más exacta su curva. Así graficamos las parábolas o las funciones cuadráticas. Hemos visto cómo graficar la línea recta, hemos visto para qué sirve el plano cartesiano y hemos visto cómo graficar una parábola. Vamos ahora a ver cómo graficar funciones exponenciales. Entonces, una función exponencial es una función de base A y exponente X. ¿Qué forma tiene? F de X igual a la X, donde A tiene que ser mayor que 0. No puede ser igual a 0 porque si no vale 1. Todo número elevado a 0 vale 1. ¿Ok? Ejemplos. F de X igual a 2X o F de X igual a 3X más 2. ¿Ok? Existen dos funciones exponenciales. Las que son de base decimal 10 y las que son de base neperiana. ¿Correcto? O sea, y igual a 10x, ¿verdad? Y de base x, de base que es y igual a e a la x, donde e vale 2.718. Entonces, el dominio son todos los números reales.
y el rango también son todos los números reales. La función exponencial tiene una asíntota horizontal, o sea, la curva se hace asintótica, se pega al eje X y nunca cruza o corta el eje X. ¿Ok? La ordenada al origen es siempre 0, 1. Los puntos 0, 1 y 1A pertenecen a la gráfica. Es inyectiva, donde A debe ser diferente de 1. Ninguna imagen tiene más de un original. Creciente si A es mayor que 1 y decreciente si A es menor que 1. ¿Ok? Las curvas y igual a la x y y igual a 1 sobre a menos x son simétricas respecto al eje OY. ¿Ok? Esa es la teoría de la gráfica de la función exponencial. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una función y igual a 3x más 1. Voy a graficar esa curva. ¿Ok? Me está diciendo que es asintótica en el eje X, ¿correcto? Y también me está diciendo que la altura, ¿verdad? Este término que está acá es la altura que va desde el eje X hasta la gráfica. Esto vale 1. O sea que la curva se pegará asintótica a 1. Y en el eje X, en la dirección del eje X. Si no tuviera el 1, la gráfica sería asintótica más pegada hacia el eje X. ¿Ok? Le doy valores. Puedo darle cualquier valor entre el rango de menos infinito a más infinito para ver ese, porque su dominio es menos infinito más infinito. Yo escojo los valores que necesita. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y los sustituyo en la ecuación. 3 a la menos 2 más 1 vale un noveno. Menos 3 a menos 1 vale un tercio. Cuando vale 0 vale 2, porque 3 elevado a la 0 es 1. Más 1, 2. 3 a la 1 más 1 vale 4. 3 a la 2 más 1 vale 10. Y grafico la curva. Tiene esta forma. Decrece hacia la izquierda. ¿Ok? Y se hace asintótica en el eje X al valor de 1. La asíntota es horizontal y es la recta y igual a 1. Como ven, es bastante sencillo graficar una función exponencial. Aquí tiene otra. Y igual a e a la menos x menos 2. Recordando que e vale 2.72. Grafico. Aquí vale menos 2. ¿Ok? Es asintótica en la recta y igual a menos 2. Como está acá. ¿Ok? Negativo el menos x. Aquí era positivo, tiene de esta forma. Aquí es negativo, tiene esta forma. A rompe hacia la derecha. ¿Ok? Le doy cualquier valor que yo escoja en X y determino los valores de la función. Desde menos 2 hasta 2 en este rango, ¿verdad? Sustituyo en la ecuación y determino los valores.
5.4, 0.7, menos 1, menos 1.6, menos 1.9. ¿Ok? Esta gráfica tiene una asíntota horizontal, que es la recta y igual a menos 2, que me lo está diciendo acá. Esta gráfica tiene una asíntota horizontal, que es y igual a 1. ¿Por qué? La asíntota siempre es horizontal. ¿Ok? Esto que está acá es la asíntota y igual a 2. ¿Cuál es la asíntota acá? Y igual a 0. Aquí tengo otro ejemplo. Menos el mismo. Ahora vamos a ver la función logarítmica. Se maneja igual que la función exponencial, porque hemos visto que la función exponencial, ¿verdad?, es el inverso de la logarítmica, o la logarítmica es el inverso de la exponencial. Eso lo habíamos visto en la clase anterior. ¿Ok? El dominio y el rango son todos los números reales. La asíntota de la función logarítmica es vertical. Cumple las mismas funciones que las asíntotas anteriores que vimos en la gráfica anterior. ¿Ok? Es continua. No tiene intersección con el eje X. ¿Correcto? Igual que la anterior. Los puntos 0 y 1 y 1A pertenecen a la gráfica. También es inyectiva. Ninguna imagen tiene más de un original. Creciente si A es mayor que 1. Decreciente si A es menor que 1. Igual que la anterior. Simétrica respecto a la bisectriz del primer y tercer cuadrante de la exponencial, ya que son funciones recíprocas o inversas entre sí. ¿Ok? Aquí tengo y igual al logaritmo en base 2 de x menos 1. Graficar su curva. ¿Cuál es su dominio? Su dominio va desde 1 hasta infinito. Su rango, toda la recta real. ¿Ok? Es una asíntota vertical con x igual a 1. Allá y igual a 1 o al valor que tenga. En el caso de la logarítmica, la asíntota la representa la recta x igual al valor que tenga. ¿Cómo la grafico? De la misma forma. Sé que el dominio va desde 1 hasta infinito. Entonces será 2, 3, 5 y 9 el dominio. Y calculo los valores del rango, sustituyendo en la ecuación. Logaritmo en base 2 de 2 menos 1 le va a dar 0 y así sucesivamente. ¿Ok? Recordando que el logaritmo en base 2 de una función, de una variable independiente, es igual al logaritmo de la variable independiente entre el logaritmo de 2. Así obtengo ese valor. Estos valores los conseguí así porque en la calculadora no los tiene. Tiene que hacer esta operación primero para calcular eso. Este valor es el que le da y lo divide entre el logaritmo de 2. Así convierte todo a la misma base. Grafica y aquí lo vemos. Asíntota en x igual a 1, ¿verdad? Hacia la derecha y hacia abajo. Aquí tengo la relación entre la función exponencial y logaritmo. Vemos cómo tenemos, ¿verdad?, esa similitud. Para y igual a 2x y para y igual a la x. En base 2, ¿ok? Y en base neperiana.
Vemos cómo las curvas son simétricas. Tienen una de simetría por y igual a x. Entonces, el dominio de la logarítmica, eso sí lo hay que recordarlo, es el rango de la exponencial. Y el rango de la logarítmica es el dominio de la exponencial. Son funciones inversas. O sea, una función es la inversa de la otra. Eso lo habíamos visto también en la clase anterior. Entonces, ya hemos terminado con las funciones lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Ahora vamos a entrar a las funciones racionales. ¿Cómo graficar una función racional? Entonces, una función racional es un cociente que tiene esta forma. Un polinomio de grado n dividido entre un polinomio de grado n también. Todos los números reales, excepto los de x, anulan al denominador. Entonces, este tipo de funciones tiene varias posibles asíntotas. ¿Ok? Debo determinar cortes con el eje x. Esto se obtiene igualando el numerador a 0. El numerador a 0. Igual el numerador a 0 y obtengo los cortes con el eje x. Debo determinar si existen cortes con el eje y. Y eso se obtiene haciendo x igual a 0 en la función. ¿Ok? Calculando f de 0. Calcule 3 o 4 puntos de la función en cada uno de los intervalos en que quedó dividido el sistema de coordenadas una vez graficadas las asíntotas verticales. Entonces, lo primero que tengo que hacer, o cuáles son los pasos para graficar una función racional, son los siguientes. Primero, identifico y grafico en líneas punteadas las posibles asíntotas que pueda tener la función. ¿Ok? Determinar si existen cortes con el eje X. ¿Verdad? Esto se obtiene igualando el numerador a 0. Este término igualado a 0 me va a dar los cortes con el eje X. Determino si existen cortes con el eje Y. Y eso lo obtengo haciendo x igual a 0 en toda la función. O sea, calculando f de 0, determino si existen cortes en el eje Y. Y calculo 3 o 4 puntos de la función en cada uno de los intervalos en que queda dividido el sistema de coordenadas una vez graficadas las asíntotas verticales. Vamos a hacer un ejemplo. Voy a graficar esta función x más 2 sobre x menos 3. Primero, identificar y graficar en líneas punteadas las posibles asíntotas que pueda tener la función. Ok, vamos a ver si tiene asíntotas horizontales. Ok, para poder comenzar a tirar esa línea punteada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es comparar los grados del numerador y el denominador. Si el grado del numerador es mayor que m, la función no tiene asíntota. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, posee una asíntota y es la recta y igual a entre b, que se me da igual a 1. Si el grado del numerador es menor que el del denominador, posee asíntota y es el eje X. Entonces, así determino la asíntota horizontal. Vuelvo a repetir.
comparo los grados del numerador y el denominador. ¿Ok? Si n, como dice la gráfica acá, es mayor que m, este señor no posee asíntota. En este ejercicio, n es igual a m. Por lo tanto, posee asíntota y es la recta y igual a A sobre b, donde a vale 1 y b vale 1, vale 1. Entonces, la recta y igual a 1 es asíntota de esta función. Trazo una línea punteada que me determina esa asíntota. ¿Ok? Horizontal, y igual a 1. Voy a ver si tiene asíntota vertical. Entonces, para saber si existe asíntota vertical, igualo el denominador a 0. Este término lo igualo a 0. ¿Ok? Y el valor de x será 3. Por donde pasa la asíntota vertical. Entonces, tengo una asíntota vertical en línea punteada por x igual a 3. Una horizontal por y igual a 1 y una vertical por x igual a 3. Trazo líneas punteadas por ahí, así y así. ¿Ok? Vamos a ver si existe asíntota oblicua. Si el grado del numerador es una unidad mayor que el denominador, hay una asíntota oblicua. En este caso son iguales. No hay. Entonces, aquí este número es igual a este número. Por lo tanto, no existe asíntota oblicua. ¿Están de acuerdo? Ok. Segundo, determinamos cortes con el eje X, igualando el numerador a 0. X más 2 igual a 0 y determino el valor con el eje X, que sería menos 2. Por lo tanto, hay un corte en el punto menos 2, 0. Determino cortes con el eje Y sustituyendo X igual a menos 2 en la función esta que está acá. Menos 2 más 2, 0. Menos 2, menos 3, menos 1. Pero 0 entre menos 1 me va a dar 0 y 0. 2 tercios. Menos 2 tercios, menos 0.67. Entonces, tengo acá, determino los cortes en el eje Y calculando f de 0. Ok, eso me da 2 menos 3 igual a menos 0.7. La función corta el eje Y en el punto 0 menos 0.67. Y grafico los puntos de corte menos 2, 0 y 0 menos 0.67. Entonces ya determiné las asíntotas. Tiene una asíntota horizontal, tiene una asíntota vertical y tiene dos puntos de corte, uno con el eje X y uno con el eje Y. Le doy unos valores de acuerdo de los cuadrantes donde está determinado y obtengo la forma de la curva. Entonces, para este lado calculé 4 puntos y para este lado calculé 4 puntos. Aquí está la asíntota horizontal, aquí está la asíntota vertical. ¿Ok? Tengo el punto de corte acá. Y calculo los puntos y tengo la forma de la curva. Este es el punto de corte con el eje X. Menos 2, y igual a 0.
menos 0.67 en x igual a 0, llévale menos 0.67. Aquí está. Con y y con x. La curva pasa por acá. Le quedaría nada más calcular estos dos puntos. Y aquí, en este cuadrante, le da los puntos y tiene la ecuación, la gráfica de la función. Así se calcula o se determina la gráfica de una función racional. En el transcurso de la semana vamos a hacer ejercicios, vamos a tratar de hacer ejercicios con respecto a esto. Acuérdense que también tenemos que ver la parte de los límites. ¿Sí? La parte de los límites la podemos ver, estudiar la semana que viene, que es la otra parte de la tarea o la actividad evaluada número 2, que se refiere al límite. Ambas tienen su teoría en la plataforma. Cualquier duda, la pueden comunicar a través del foro o al WhatsApp del 0414-511-2518. Por el día de hoy hemos culminado. Cualquier duda, como dije anteriormente, me la pueden hacer. Bueno, es más fácil que me la hagan a través del WhatsApp, del 0414-511-2518. Bueno, hemos terminado por el día de hoy. Vamos a tratar de ver esto, hacer ejercicios el jueves. Para el jueves vamos a hacer ejercicios de graficación. Vamos a hacer más ejercicios. Okay. Yo creo que deberíamos hacer más ejercicio en la parte de la función racional. Porque las otras son más fáciles de graficar. Bueno, de todas maneras vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo les aviso a través de la plataforma si veremos el jueves una videoconferencia. No me queda más que despedirme por el día de hoy. Les recuerdo que las actividades tienen fecha de entrega para el 8 de agosto hasta las 23:55 p.m. de la noche. Me despido entonces.